Capítulo 19. ¿A dónde? Los machetes y los rejones relumbraban al sol. 30 fusiles tronaron rabiosamente y Artemio Chauqui levantaba una hacha como quien enarbola una bandera de acero. Sonaron algunas voces. ¡No malgasten la munición! Los comuneros llenaban la plaza en uno de los más esperanzados cijas. El sol brillaba alegremente, un viento calmo mecía los pajonales del alto, y en la llanura, ganada para el hombre, los animales aprovechaban los rastrojos. Algunas vacas entraron al caserío y observaban con sus grandes ojos sorprendidos. Los rostros estaban rasgados por 3 inmensos días de dolor, y unos a otros se miraron con ceño decidido. Los ponchos y las polleras encendían el júbilo agrario de sus colores, pero las caras morenas tenían el gesto dramático de los picachos a los cuales no rinde el rayo, y en los cuales se destroza bramando el viento. No todos eran comuneros. Hacia un lado, a caballo, estaban 6 caporales armados de fusiles, a quienes había enviado Florencio Córdoba. Hicieron entrega de 20 rifles y además prestarían su concurso personal. Los fusiles fueron repartidos por Benito Castro y, con los que Doroteo Quispe sacó del terrado de su vivienda, formaron la treintena que hizo escuchar su voz frenética. Artemio Chauqui se había transfigurado y agitaba su hacha diciendo: «El indio es un Cristo clavado en una cruz de abuso. ¡A cruz maldita! ¡A cruz que no se cansa de estirar los brazos!». Doroteo, con el sombrero echado hacia atrás, parecía afirmar su decisión de lucha. Sus compañeros de correías avecindados en la comunidad tenían una actitud firme, pero sencilla. Valencio decía con sus ojuelos duros: «¿A qué viene tanta bulla? Vamos a pelear, pues». El comunero estaba de pie, unido, resuelto, hecho un haz de colores y aceros, sobre el fondo gris de las casas de piedra. El más joven de cuantos empuñaban fusil era Fidel Vázquez, a quien los comuneros decían Fierito, por cariño. Era un muchacho moreno de piel tersa y ojos hermosos, más bien triste, sonreía y hablaba poco. Jamás había manifestado nada sobre el padre, y la misma Casiana ignoraba su parecer. Cerca de él estaba su amigo, el joven Indalecio, quien cogía un lanzón formado por una vara en cuya punta brillaba un cuchillo fuertemente amarrado. Porfirio Medrano cargaba su viejo rifle Pívode. Llegaba un tiempo en que el hombre, a fuerza de manejar un arma, se acostumbraba a él y no lo cambiaría por ninguna otra. De pronto alguien anunció: «¡Ahí está Benito!». Benito Castro salía de su casa seguido de los regidores. El nuevo era un hijo de Pedro Maita llamado Encarnación. El alcalde y sus acompañantes montaron a caballo, a aventar a la esclavitud, a la misma muerte. Álvaro Amenábar, el gamonal vecino, quiso llevarnos a su mina primeramente, pero consiguió que los mercados le vendieran su hacienda y de ahí sacó gente para podrirla en el socavón. Ahora ambiciona unos miles de soles más y va a sembrar coca en los valles del río Ocros. Pa' eso nos necesita, pa' hacernos trabajar de la mañana a la noche, aunque nos maten las tercianas. Cuando la ley de tierras se olvida de lo que va a ser la suerte de los hombres que están en esas tierras, la ley no los protege como hombres. Los que mandan se justifican diciendo: «Váyanse a otra parte, el mundo es ancho». Cierto, es ancho. Pero yo, comuneros, conozco el mundo ancho donde nosotros los pobres solemos vivir. Y yo les digo con toda la verdad, para nosotros los pobres el mundo es ancho pero ajeno. Ustedes lo saben, comuneros. Lo han visto con sus ojos por donde han andado. Algunos sueñan y creen que lo que han visto es mejor y se van lejos a buscarse la vida. ¿Quién ha vuelto? El maestro Pedro Maita, que pudo regresar pronto. Los demás no han vuelto y yo les digo que podemos llorarlos como muertos o como esclavos. Es penosa esta verdad, pero debo gritarla para que todos endurezcan como el acero la voluntad que hay en su pecho. En ese mundo ancho cambiamos de lugar, vamos de un lado para otro, buscando la vida. Pero el mundo es ajeno y nadie nos da nada, ni siquiera un buen salario, y el hombre muere con la frente pegada a una tierra amarga de lágrimas. Defendamos nuestra tierra, nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertad y nuestra vida. La suerte de los pobres es una, y pediremos a todos los pobres que nos acompañen. Así ganaremos. Muchos desde hace años, siglos, se rebelaron y perdieron. Que nadie se acobarde pensando en la derrota, porque es peor ser esclavo sin pelear.
Para permitir la muerte de la comunidad indígena, se justifican diciendo que hay que despertar en el indio el espíritu de propiedad y si así empiezan quitándole la única que tiene. Defendamos nuestra vida, comuneros, defendamos nuestra tierra. El pueblo rugió con un ventarrón y el tumulto de voces podía escucharse claramente. Entregó los fusiles y los caballos inmediatamente a los hombres que primero pusieron manos sobre los caporales y después ordenó: a estos vendidos enciérrenlos para que no vayan con el cuento. Los 6 comuneros favorecidos levantaron su orgullo sobre los caballos, haciendo brillar los fusiles. El sol descendía ya y la cima de Rumi le apuntaba su lanza de piedra. Una coriquinga chilló a lo lejos. Benito dijo: comuneros, sigan a sus jefes, en la forma que han sido nombrados. Hombres a pie y de a caballo marcharon hacia las cumbres rocosas del Alto, y hacia las cresterías del Rumi, o simplemente hacia el horizonte. Cada grupo tenía un objetivo. Las mujeres daban una alforja de fiambre a los hombres, quienes partían sin decir nada. Ellas, de pie en las afueras del caserío, se quedaban viéndolos alejarse hasta que sus ponchos flameaban como banderas desaparecidas detrás de las peñas altas. Benito Castro se quedó en media plaza con Doroteo Quispe y 8 hombres más, todos montados, a los cuales había escogido detenidamente. Los 3 hombres de Muncha se acercaron a pedir órdenes y él los envió con Ambrosio Luma. Quizás sea necesario decir que la Corte Suprema de Justicia, viendo el juicio en apelación, había fallado en contra de la comunidad. Entonces la Asamblea acordó resistir. Bien está que los Córdoba habían ofrecido a Benito Castro su apoyo con el ánimo de crear dificultades a Amenábar. Cuando Benito lo solicitó, cumplieron sin sospechar las proyecciones que deseaba dar a su movimiento. 6 caporales encerrados en la más fuerte de las casas de piedra. Eran los primeros en comentarlo. Los fogones no brillaban esa noche. Benito ha dado órdenes de que se cocine temprano y se evite toda luz. Desde lejos pueden disparar sobre el caserío o por lo menos orientarse. Él, sus hombres y los 2 guardianes de los caporales son los únicos válidos que quedan en el poblado. Se han sentado, con excepción de los vigilantes, a la puerta de la casa de Clemente Yacu, contigua a la de Benito. El enfermo escucha la conversación. Fíjate lo que pasa con Bene. Aguantó 5 años. Y para que no se les escape ningún rumor, ni siquiera hablan. Mascan silenciosamente su coca y con Dorumi quieto y reconcentrado, inclina su poderosa estatura sobre una gran piedra. Por el camino que bordea las faldas de El Alto, en cierto sitio en que las peñas lo hacen pasar bordeando un abismo, están Artidoro Teiza y 10 más. Arriba, entre las cumbres de El Alto, bloqueando un ancho cañón lleno de trillos, están Ambrosio Luma, Porfirio Medrano, Valencio y 20 más. De uno en uno, de 2 en 2, se han repartido por el cañón y más allá por los riscos. Cada munchino ha sido puesto en compañía de un comunero. Hace un frío de helar, y mascan coca y beben cañazo. Como el licor escasea, un hombre va de puesto en puesto dando a beber en la misma botella. Se acurrucan bajo el poncho y la sombra, abrazando el fusil. Los munchinos dicen que van a pelear contra Amenábar porque les ha rodeado las vacas, llevándolas como propias a otra hacienda. La noche está siempre muy negra y callada. Esos hombres, esas palabras, desaparecen en su inmensa amplitud de sombra, a la que agrandan unas cuantas estrellas casi perdidas. Por una ruta extraviada de la Puna van hacia Humay 10 comuneros caminando en fila. El rumor de las hojotas marca la huella. Les dirán a los indios colonos que se sublevan que ha llegado el tiempo de la revolución, y por la ruta frecuentada de la punta marcha una larga cabalgata. Al llegar al sitio donde se bifurcan los caminos, dice el teniente Cepeda al jefe de los caporales, Carpio, después de mirar su reloj de esfera luminosa: son las 3 de la mañana. Usted váyase con su gente al caserío de la Hollada, suba por el sendero de la falda del Rumi. Nosotros entraremos por el cañón del Alto, pues don Álvaro me han garantizado al guía. A las 6 de la mañana, a más tardar, hay que estar llegando a la meseta para caer a todo galope sobre el caserío. El rumor de la cabalgata se parte en 2, pero sobre la hilera de pasos está el alto y ancho y negro silencio en que la voz del viento, tan pertinaz, acaba por no ser considerada. Es lo que hace Valencia en su puesto avanzado de vigía. Sus oídos escuchan solamente el rozongo del viento entre las rocas y lo descartan en busca de otros signos. Algo escucha por fin.
Entonces corre hasta el lugar en donde están Porfirio Medrano y le dice: Porfirio, caballos parecen. ¿Vienen? Creo. Toma mi poncho. ¿Con este frío te lo sacas? Es que las listas claras pueden ver. Me voy pa' delante. Valencio deja el poncho y también el sombrero de junco. Su torso renegrido es tan oscuro como el calzón de bayeta. Benito Castro dispone las operaciones y los 30 hombres se pegan contra las peñas dejando la vía libre. Al fin aparecen los guardias y a la luz lechosa del amanecer avanzan todo lo rápido que les permite el paso del indio guía, que va a pie. Pero el guía botea como un animal inquieto y de repente se detiene y da un grito. Los guardias se tiran al suelo en el momento en que los comuneros abren el fuego. Los caballos huyen espantados. Los atacados contestan y advierten que han sido cogidos entre dos fuegos. Los guardias son muchos y su fuego persiste. Benito no puede calcular las bajas, pues todos están casi perdidos entre los pajonales. Rebota una piedra entre los guardias, y luego 10 y 20 más. Algunos caen sobre los cuerpos. En lo alto de un roquedal, el sol recorta la silueta de muchos hombres que están disparando sus ondas. Las piedras dejan en el aire un surco negro y un ronco mugido. Y sin duda, por un complejo ancestral, los guardias que no han huido de los tiros huyen de las piedras. A una voz del teniente se incorporan y cubriéndose con los accidentes del terreno, agazapándose, dejándose caer a veces, disparando con intermitencias, se van. Los honderos del roquedal bajan a los tiradores del cañón, corren hacia el lugar donde estuvieron los guardias. Hay 6 muertos. Parece que uno, imposibilitado de huir, se ha suicidado con su revólver. Pero los comuneros también han sufrido pérdidas. Revisando su propio terreno, encuentran que junto a una piedra está Porfirio Medrano, yerto, cogiendo, con manos firmes su viejo pivote. Y más allá, en una hollada, el joven Fidel Vázquez contrae tristemente la boca, que había poco, y sonrió menos. Benito Castro ordena a los hombres que entierren a los guardias en una sola sepultura, y a Doroteo Quispe que monte a un caballo con 8 hombres y persiga a los fugitivos. Benito y 4 más llevarán a los muertos comuneros al caserío. Ambrosio y los restantes deben quedarse en sus puestos. El sol llega al cañón y brilla sobre las armas el torso desnudo de Valencio y la sangre. Uno escucha el estruendo de la fusilería y da la voz. Lo oyen todos y vacilan entre regresarse o seguir, pero otro estruendo próximo y sordo los saca de dudas. Enormes piedras resbalan cuesta abajo, estallando, describiendo parábolas llenas de ciega furia. Los caballos se espantan y atropellan y caen y ruedan. Algunos logran correr y apenas siguen las curvas del camino, pero ya están sobre ellos las piedras y con desesperado miedo unos cuantos abandonan el sendero y dudan entre los requedales. Piedras bajan arrastrando a otras con ellas, descuajando arbustos, levantando polvo, indetenibles y mortales. Condorumi logra empujar una roca inmensa que retumba, brama y hasta chilla según caiga en lugar de tierra, de rocas o de descajo. En uno de sus enormes y pesados saltos asienta a caballo como una brizna por un despeñadero, y en otro echa un trágico viento sobre el caporal que corre a guarecerse bajo una peña. El bólido rueda por lo que fue chacra de trigo como si quisiera detenerse, pero luego toma impulso en una pendiente y arremete contra una casa, y destroza, deteniéndose en medio de ella bajo una nube de polvo. Son pocos los caporales que llegan a caballo. El trabajo de los indios, según la ley vial, había hecho llegar hasta el pueblo una carretera. Un batallón acude en camiones y marcha sobre Rumi. Se ha sublevado también Humay, pero ataca primero el foco de mayor resistencia. La celeridad en la represión impedirá que el movimiento se propague. Todos los lados, menos por donde puedan rodar las galgas, se generaliza un combate sañudo y fiero, nutrido de desesperación. La metralleta barre los roquedales. En el caserío están solamente los enfermos, las mujeres y los niños. Hasta los ancianos han marchado a los desfiladeros para arrojar su piedra esperanzada. Las mujeres tratan de consolar a los niños que lloran amargamente llamando a sus padres. Taita, Taita. En las últimas horas de la tarde comienzan a llegar heridos. Algunos mueren calladamente, otros dicen a sus familiares que se vayan, que los dejen solos, y cuentan que los indios caen abatidos, como los cóndores, sobre los picachos. Vetas, manchas, coágulos de sangre signan las calles del caserío. ¿Pero dónde van a irse las familias?
se hallan ensangrentadas. De pronto llega el mismo Benito Castro con la cara, las ropas y las manos rojas. Se ha manchado atendiendo a sus compañeros y con el borbollón que emana de su propia herida. Cae frente a su casa llamando a su mujer con una voz ahogada. Marguicha acude con su hijo en los brazos. Váyanse, váyanse. Alcanza a decir el hombre, rendido, ronco, frenético, demandando la vida de su mujer y su hijo. ¿A dónde iremos? ¿A dónde? Implora Marguicha, mirando con los ojos locos al marido, al hijo, al mundo, a su soledad. Ella no lo sabe, y Benito ha muerto ya. Más cerca, cada vez más cerca. El estampido de los Mauseres continúa sonando.